Imagina que una noche común, en medio de un silencio absoluto, el cielo se rasga con un resplandor brillante y celestial. Algo extraordinario está a punto de suceder, algo que cambiará la historia de la humanidad para siempre. En un rincón humilde de Nazaret, una joven llamada María, desconocida para el mundo pero elegida por el Creador del universo, recibe una visita que jamás olvidará. Lo que ella no sabe es que está a punto de formar parte del plan divino que transformará el destino de toda la humanidad. Acompáñame en esta historia fascinante del Nuevo Testamento, donde cada momento está cargado de misterio, milagros y profundas enseñanzas. Si te gusta este contenido, no olvides suscribirte, dejar un comentario y compartirlo con tus amigos. ¡Comencemos! Una noche tranquila, María estaba sola en su hogar cuando, de repente, una luz brillante llenó la habitación. El ángel Gabriel apareció ante ella. Este no era un ángel común, sino un mensajero directo de Dios. Sin palabras, la joven María quedó paralizada por el temor, pero Gabriel pronto la calmó con su voz suave y tranquilizadora. Alégrate, muy favorecida, el Señor está contigo. Estas palabras, aunque reconfortantes, anunciaban algo que cambiaría su vida para siempre. La incredulidad de María era natural. ¿Cómo una mujer joven y virgen podría concebir un hijo? Pero Gabriel no dejó espacio para dudas. Le explicó que su hijo no sería un niño cualquiera. Sería el Hijo del Altísimo, concebido por el Espíritu Santo, y su nombre sería Jesús, lo que significa Dios salva. A medida que Gabriel hablaba, las palabras resonaban en el corazón de María, y aunque todavía no comprendía todo, una cosa era clara: estaba destinada a ser la madre del Salvador. A pesar del asombro, María respondió con humildad: «He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra». En ese momento, la historia de la humanidad tomó un giro decisivo. Este anuncio celestial no solo cambió la vida de una joven virgen, sino que marcó el comienzo de la realización de las antiguas profecías sobre la venida del Mesías. El ángel también le reveló algo más. Su prima Isabel, quien había sido estéril toda su vida, también estaba embarazada milagrosamente. Este hecho confirmaba aún más que lo imposible era posible con Dios. María decidió visitar a Isabel, y cuando llegó, la bebé en el vientre de Isabel saltó de alegría, y ambas mujeres reconocieron la magnitud del milagro que estaba por suceder. Este primer encuentro de María con Gabriel nos recuerda que Dios elige a los humildes y sencillos para llevar a cabo sus grandes planes. No se trataba de una realeza ni de una familia poderosa, sino de una joven desconocida en una pequeña aldea. Dios había comenzado su obra redentora en el lugar más inesperado. El anuncio de Gabriel no solo era un mensaje de esperanza para María, sino para todo el pueblo de Israel, que había estado esperando al Mesías prometido por generaciones. Este hijo traería luz a un mundo en tinieblas, y su misión sería la salvación de todos los que creyeran en él. La espera había terminado. La promesa estaba a punto de cumplirse. El misterio del nacimiento virginal se convirtió en una señal de que este niño sería diferente a todos los demás. Su origen no sería terrenal, sino celestial. A través de este nacimiento, Dios mismo vendría a vivir entre los hombres, trayendo consigo una nueva esperanza y un nuevo pacto de amor y redención. La profecía de Gabriel se cumplió cuando, en una fría noche en Belén, la ciudad de David, María dio a luz a Jesús. Pero, ¿por qué en Belén? José y María viajaron allí debido a un censo ordenado por el emperador romano. Fue un viaje largo y agotador, especialmente para una mujer embarazada. Al llegar a Belén, la ciudad estaba abarrotada, y no había lugar para ellos en ninguna posada. Desesperados, encontraron refugio en un humilde establo. El lugar del nacimiento de Jesús es, en muchos sentidos, simbólico de su misión en la tierra.
no nació en un palacio rodeado de lujos, sino en la más humilde de las condiciones. Este detalle nos recuerda que el Mesías no vino solo para los poderosos y ricos, sino para los pobres, los marginados y los olvidados. Mientras María lo envolvía en pañales y lo acostaba en un pesebre, los cielos se abrieron nuevamente. En los campos cercanos, un grupo de pastores, considerados la clase más baja en la sociedad de esa época, fue testigo de otro anuncio celestial. Un ángel del Señor se les apareció, y la gloria de Dios brilló alrededor de ellos. El ángel les dijo: «No temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que es Cristo el Señor». Los pastores, sin pensarlo dos veces, dejaron todo atrás y fueron a buscar al niño. Al encontrarlo, adoraron al recién nacido, maravillados por el hecho de que Dios había elegido revelarse a ellos, a simples pastores. Este acto de adoración de los pastores es significativo. A través de ellos, vemos que Jesús no vino solo para las élites religiosas, sino para todos, incluidos aquellos que eran considerados insignificantes por la sociedad. La salvación que Jesús traía era para todos los hombres, independientemente de su estatus o riqueza. En ese mismo tiempo, unos sabios de Oriente, siguiendo una estrella especial, también viajaban en busca de este niño. Su llegada sería otro testimonio del impacto que el nacimiento de Jesús tendría, no solo en Israel, sino en todo el mundo. Jesús nació en el lugar más inesperado y fue adorado por los más humildes. Esto refleja el corazón del Evangelio. Dios viene a nosotros de manera que no esperamos, en lugares humildes, y a menudo se revela a aquellos que están más dispuestos a buscarlo con humildad y fe. El nacimiento de Jesús también nos muestra que, incluso en las circunstancias más difíciles, Dios siempre tiene un propósito. María y José enfrentaron muchas dificultades, pero todo formaba parte del plan perfecto de Dios. En nuestras propias vidas, cuando enfrentamos desafíos, debemos recordar que Dios está trabajando, incluso en las situaciones más duras. La narración continúa después del nacimiento de Jesús, cuando su vida, desde muy temprano, estuvo en peligro. Cuando los magos del Oriente llegaron a Jerusalén en busca del rey de los judíos, el rey Herodes se alarmó. Este rey, conocido por su crueldad, no toleraría la idea de que un nuevo rey pudiera amenazar su trono. Entonces, ideó un plan siniestro para eliminar al niño. Herodes, en su astucia, pidió a los magos que, después de encontrar al niño, regresaran a él con información para que también pudiera adorarlo. Pero Dios intervino. En un sueño, los magos fueron advertidos de no regresar a Herodes, así que tomaron otro camino de vuelta a su tierra. Herodes, furioso por la desobediencia de los magos, ordenó la masacre de todos los niños varones de 2 años y menos en Belén y sus alrededores. Este acto despiadado fue conocido como la matanza de los inocentes. La amenaza para Jesús era real, pero nuevamente Dios intervino. En un sueño, un ángel del Señor se apareció a José y le dijo que huyera a Egipto con María y el niño. José, siempre obediente a las instrucciones divinas, se levantó de inmediato y en medio de la noche llevó a su familia lejos del peligro. Egipto, aunque pagano y distante, se convirtió en un refugio seguro para la familia santa. Esta huida a Egipto es un recordatorio del papel protector de Dios en nuestras vidas. A menudo, podemos enfrentar amenazas o dificultades que parecen insuperables, pero Dios siempre tiene un plan para protegernos y guiarnos a través de las tormentas. Jesús, aun siendo un bebé, ya estaba siendo protegido y cuidado por el poder divino. La elección de Egipto como refugio también tiene una conexión simbólica con la historia de Israel. Así como el pueblo de Israel fue salvado de la esclavitud en Egipto, Jesús, el Salvador del mundo, encontró seguridad en esa misma tierra.
Esto marcó un paralelo importante entre la antigua y la nueva alianza que Jesús estaba por establecer. La estancia en Egipto duró varios años, y cuando el ángel regresó para anunciar que era seguro volver, José llevó a su familia de regreso a Israel, estableciéndose finalmente en Nazaret. Allí, Jesús creció en sabiduría y estatura, preparándose para la misión que tendría en la tierra. La huida a Egipto también nos enseña la importancia de la obediencia y la confianza en Dios, incluso cuando no entendemos sus caminos. José no cuestionó los sueños que recibió, simplemente obedeció. Esta fe inquebrantable le permitió proteger a su familia y cumplir con el plan divino. Después de años de crecer en Nazaret, Jesús, ahora un adulto, estaba listo para comenzar su ministerio. Sin embargo, antes de dar ese paso, había un evento crucial que debía ocurrir: su bautismo. Juan el Bautista, un profeta que predicaba en el desierto, había estado preparando el camino para la venida del Mesías. Con su mensaje claro de arrepentimiento y purificación, Juan sumergía a los arrepentidos en el río Jordán, simbolizando la limpieza de sus pecados. Un día, entre la multitud que acudía a Juan, apareció Jesús. Desde el primer momento en que lo vio, Juan reconoció algo diferente en él. «Yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí?», dijo Juan con asombro. Sabía que Jesús no tenía pecado alguno que limpiar, pero Jesús insistió: «Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia», respondió Jesús. Este acto no era solo una formalidad, sino un símbolo de obediencia y el comienzo de su misión de identificación con la humanidad. Cuando Jesús fue sumergido en las aguas del Jordán por Juan, algo asombroso sucedió. Los cielos se abrieron, y el Espíritu Santo descendió sobre él en forma de paloma. Luego, una voz resonó desde el cielo: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». Este momento marcó el inicio oficial del ministerio de Jesús, y fue un testimonio público de su identidad divina y de la aprobación del Padre. El bautismo de Jesús fue profundamente significativo. Aunque él no necesitaba ser purificado del pecado, su inmersión en el Jordán representaba su total identificación con la humanidad. Estaba tomando sobre sí la carga de los pecados del mundo, y su bautismo señalaba su disposición a cumplir su destino de sacrificio y redención. Era un precursor de lo que vendría, su muerte y resurrección. Además, el descenso del Espíritu Santo en forma de paloma también fue un indicio del poder con el que Jesús actuaría. Cada milagro que realizaría, cada palabra que predicaría, estaría impregnada del poder del Espíritu. A partir de este momento, el ministerio de Jesús tomaría un nuevo rumbo, impulsado por la guía divina. Este evento también resalta la importancia del bautismo para todos los creyentes. Así como Jesús fue bautizado, nosotros somos llamados a seguir su ejemplo, no solo como un acto de purificación, sino como un compromiso público de fe y obediencia. El bautismo, entonces, es mucho más que un rito. Es una declaración de que pertenecemos a Dios y que estamos dispuestos a seguir su voluntad, tal como lo hizo Jesús. A partir de su bautismo, Jesús se retiró al desierto, guiado por el Espíritu, para enfrentar su próxima gran prueba. Pero el bautismo en el Jordán fue el punto de inflexión, el momento en que el cielo mismo confirmó a Jesús como el Mesías, el Salvador prometido, y el que traería la luz al mundo. Esta historia sigue siendo recordada como un poderoso testimonio de la humildad y obediencia de Jesús al plan de Dios. Inmediatamente después de su bautismo, el Espíritu Santo guió a Jesús al desierto. Durante 40 días y 40 noches, Jesús permaneció solo en ese árido y desolado lugar, en comunión con el Padre y ayunando. Pero este tiempo de aislamiento también lo preparó para uno de los enfrentamientos más significativos de su vida: la confrontación directa con el diablo. Al final de los 40 días, cuando Jesús estaba físicamente débil por el ayuno, el diablo se le acercó con 3 tentaciones
cada una diseñada para explotar su condición humana. La primera fue simple pero poderosa. Si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Sabía que Jesús tenía hambre, pero más allá de satisfacer una necesidad física, esta tentación implicaba usar su poder divino para su propio beneficio. Sin embargo, Jesús respondió con las palabras de la Escritura. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esta primera tentación revela una verdad profunda. Jesús no vino para satisfacer sus propios deseos, sino para obedecer la voluntad del Padre. No usaría su poder para su propio beneficio, sino para servir a los demás y cumplir la misión encomendada. Su respuesta muestra la prioridad del propósito espiritual sobre las necesidades físicas. La segunda tentación fue igualmente astuta. El diablo llevó a Jesús al pináculo del templo en Jerusalén y le dijo: «Si eres el Hijo de Dios, lánzate abajo, pues escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y te sostendrán». El diablo estaba citando la Escritura, pero lo hacía de manera engañosa. Estaba tentando a Jesús a probar su relación con Dios, a obligar a Dios a intervenir milagrosamente para salvarlo. Pero nuevamente, Jesús respondió con firmeza: «No tentarás al Señor tu Dios». En esta tentación, el diablo intentó distorsionar la confianza de Jesús en Dios. Pero Jesús sabía que la verdadera fe no implica poner a prueba a Dios o manipularlo para que actúe a nuestro favor. En lugar de eso, la fe genuina es confiar en la providencia de Dios, sin necesidad de demostraciones milagrosas para confirmar su amor y cuidado. Finalmente, el diablo llevó a Jesús a una montaña alta y le mostró todos los reinos del mundo y su gloria. «Todo esto te daré si postrado me adoras», dijo el tentador. Esta tercera tentación fue la más descarada: ofrecerle a Jesús el poder y el dominio sobre el mundo sin necesidad de sufrir la cruz. Era una oferta tentadora, la posibilidad de evitar el dolor, la traición y la muerte, a cambio de rendir homenaje al diablo. Pero Jesús, firme en su misión, respondió: «Al Señor tu Dios adorarás, y solo a Él servirás». Con esa última declaración, el diablo se alejó, derrotado. Los ángeles acudieron a Jesús para ministrarle y fortalecerlo. A través de estas tentaciones, Jesús demostró su fidelidad al Padre y su resistencia a las artimañas del diablo. No había atajos para cumplir su misión. Debía seguir el camino del sacrificio y la obediencia. Esta historia es un poderoso recordatorio de que, al igual que Jesús, todos enfrentamos tentaciones en la vida. Sin embargo, como Él, podemos resistirlas al confiar en la palabra de Dios y permanecer fieles a su plan. Las tentaciones no son solo pruebas de nuestra fe, sino oportunidades para fortalecer nuestra relación con Dios. Después de salir del desierto, Jesús comenzó su ministerio público en Galilea. Fue en este punto cuando comenzó a reunir a un grupo de seguidores que serían fundamentales para la expansión del mensaje del reino de Dios. Estos primeros discípulos no eran líderes religiosos, ni académicos, ni personas de alta posición social. Eran pescadores humildes, hombres comunes y corrientes, que sin saberlo, estaban a punto de embarcarse en una misión extraordinaria. Un día, mientras caminaba junto al mar de Galilea, Jesús vio a dos hermanos, Simón, a quien más tarde llamaría Pedro, y Andrés, echando una red al mar, pues eran pescadores. Jesús les dijo: «Venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres». Sin dudar, dejaron inmediatamente sus redes y lo siguieron. La sencillez de su respuesta es notable. No pidieron explicaciones, no pidieron garantías, simplemente siguieron a Jesús. Más adelante, Jesús vio a otros dos hermanos, Santiago y Juan, que también estaban en una barca, remendando sus redes con su padre. Jesús los llamó y al instante dejaron la barca y a su padre y lo siguieron. Estos 4 hombres fueron los primeros en ser llamados a una vida de discipulado, una vida de seguir a Jesús de cerca, escuchar sus enseñanzas
y ser testigos de sus milagros. El llamado de estos discípulos no solo transformó sus vidas, sino que también sentó las bases para la construcción de la iglesia. Jesús, al elegir a pescadores, demostró que el reino de Dios no se basa en el estatus social o las habilidades humanas, sino en la disposición a seguirlo. Estos hombres dejaron todo lo que conocían, sus trabajos, sus familias, para caminar junto al Hijo de Dios. Su obediencia y fe son un testimonio de lo que significa ser un verdadero discípulo. Con el tiempo, Jesús llamó a otros, incluyendo a Mateo, un recaudador de impuestos despreciado por su propia gente, y a varios otros que formarían el grupo de los 12 apóstoles. Este grupo variado y a menudo incomprendido sería testigo de las más grandes enseñanzas y milagros jamás realizados. El llamado de los discípulos también es un recordatorio de que el seguimiento de Cristo implica dejar algo atrás. Para estos hombres significaba abandonar sus medios de vida y sus comodidades. Para nosotros, puede significar dejar atrás nuestras propias ambiciones, nuestro orgullo, o incluso nuestras ideas preconcebidas sobre quiénes somos. El discipulado es una invitación a una vida transformada, donde seguimos a Jesús no solo como un maestro, sino como nuestro Señor. Uno de los momentos más significativos del ministerio de Jesús fue su famoso Sermón del Monte. Este sermón, registrado principalmente en el Evangelio de Mateo, capítulos 5 al 7, es considerado por muchos como el corazón de las enseñanzas de Jesús. Fue pronunciado en una colina cerca del mar de Galilea, donde una multitud se había reunido para escuchar a este nuevo y poderoso maestro. Lo que Jesús iba a decir en ese monte no solo desafiaría las normas religiosas y sociales de la época, sino que también establecería principios eternos para vivir en el reino de Dios. El sermón comienza con las bienaventuranzas, una serie de declaraciones que parecían completamente opuestas a lo que la gente de la época consideraba bendiciones. Bienaventurados los pobres en espíritu, comenzó Jesús, porque de ellos es el reino de los cielos. Esta primera bienaventuranza ya daba una pista de que las enseñanzas de Jesús serían radicalmente diferentes. En un mundo donde la riqueza, el poder y la influencia eran señales de éxito, Jesús proclamaba que aquellos que reconocían su necesidad espiritual serían los verdaderos herederos del reino de Dios. A medida que avanzaba en su discurso, Jesús continuó desafiando las ideas establecidas sobre el pecado, la justicia y la moralidad. Dijo, por ejemplo, que no solo se trataba de no cometer asesinato, sino que cualquiera que se enojara con su hermano sería culpable de juicio. En lugar de simplemente evitar el adulterio, Jesús enseñó que cualquiera que mirara a una mujer con lujuria ya había cometido adulterio en su corazón. Estas enseñanzas no solo enfocaban las acciones exteriores, sino que llegaban a lo más profundo del corazón y las intenciones humanas. El Sermón del Monte también introdujo la conocida regla de oro. Así que, todo lo que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Este principio de tratar a los demás con respeto, compasión y amor encapsula el corazón del Evangelio. Jesús no solo estaba interesado en un cumplimiento externo de las leyes, sino en la transformación interna que llevaría a una vida de amor genuino hacia Dios y hacia el prójimo. Otro tema central del sermón fue el llamado de Jesús a sus seguidores a ser la sal de la tierra y la luz del mundo. Con estas imágenes, Jesús estaba diciendo que los creyentes tenían un papel activo y transformador en la sociedad. No debían esconder su fe ni conformarse a los estándares del mundo, sino influenciar positivamente a su alrededor. Ser la luz del mundo implicaba vivir de una manera que otros pudieran ver a Dios reflejado en sus acciones y palabras. Uno de los momentos más impactantes del sermón fue cuando Jesús habló sobre el amor a los enemigos. Esta enseñanza, posiblemente una de las más difíciles de aceptar, iba en contra de la naturaleza humana y de la cultura de la época. Jesús enseñó que, en lugar de buscar venganza, sus seguidores debían amar a sus enemigos
y orar por aquellos que los perseguían. Este llamado radical al amor incondicional reflejaba el mismo amor que Dios tiene por todos, incluso por los pecadores. El Sermón del Monte también abarcó temas como la oración, el ayuno y la relación con el dinero. En la oración, Jesús enseñó a sus discípulos el famoso Padre Nuestro, una oración simple pero profunda, que resume muchas de las actitudes fundamentales que los creyentes deben tener hacia Dios. En cuanto al dinero, Jesús advirtió contra el amor al materialismo, diciendo: «No podéis servir a Dios y a las riquezas». Estas enseñanzas recordaban a sus oyentes que la verdadera satisfacción no se encuentra en las posesiones materiales, sino en una relación correcta con Dios. Al concluir su sermón, Jesús habló sobre la importancia de no solo escuchar sus palabras, sino también ponerlas en práctica. Comparó a aquellos que obedecen sus enseñanzas con un hombre sabio que construye su casa sobre la roca, que permanece firme incluso en medio de tormentas. Aquellos que no las obedecen, dijo Jesús, son como un hombre insensato que construye su casa sobre la arena, y cuando llegan las dificultades, su vida se desmorona. Este sermón no fue solo una serie de reglas morales, sino un llamado a una vida transformada desde el interior. A través de él, Jesús estaba invitando a sus seguidores a vivir de una manera que reflejara los valores del reino de Dios: humildad, justicia, misericordia y amor. La multitud que escuchó este sermón quedó asombrada por la autoridad con la que Jesús hablaba, una autoridad que provenía de su íntima relación con el Padre. Uno de los eventos más misteriosos y asombrosos en la vida de Jesús es la transfiguración, donde por un breve momento, su naturaleza divina brilló con toda su gloria ante los ojos de algunos de sus discípulos. Este evento, relatado en los Evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, ocurrió en una montaña alta, lejos de las multitudes. Solo 3 discípulos, Pedro, Santiago y Juan, tuvieron el privilegio de presenciar esta revelación celestial. Jesús llevó a estos 3 discípulos a la cima de la montaña para orar. Mientras oraba, algo extraordinario comenzó a suceder. Su apariencia cambió de manera dramática. Su rostro resplandeció como el sol, y su ropa se volvió de un blanco deslumbrante, más brillante de lo que cualquier tintorero en la tierra podría lograr. Lo que estos discípulos estaban viendo era una manifestación de la gloria celestial de Jesús, un destello de su verdadera identidad como el Hijo de Dios. Pero lo más asombroso no fue solo el cambio en la apariencia de Jesús. De repente, aparecieron 2 figuras a su lado, Moisés y Elías, 2 de los personajes más importantes del Antiguo Testamento. Moisés, que representaba la ley, y Elías, que representaba a los profetas, conversaban con Jesús. Esta escena simbolizaba que Jesús era el cumplimiento tanto de la ley como de las profecías del Antiguo Testamento. Todo lo que Dios había prometido a través de Moisés y los profetas ahora se estaba realizando en Jesús. Pedro, maravillado por lo que veía, dijo: «Señor, es bueno que estemos aquí. Si quieres, hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías». Sin embargo, mientras hablaba, una nube luminosa los cubrió, y una voz salió de la nube, diciendo: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd». Esta voz era la misma que había hablado en el bautismo de Jesús, pero ahora confirmaba una vez más su identidad divina frente a sus discípulos más cercanos. Ante esta revelación, los discípulos cayeron al suelo, llenos de temor. Sin embargo, Jesús se acercó y los tocó, diciéndoles: «Levantaos y no temáis». Cuando abrieron los ojos, Moisés y Elías habían desaparecido, y solo Jesús permanecía con ellos, de vuelta a su forma humana. Aún estaban asombrados por lo que habían presenciado. La transfiguración no solo fue un evento para revelar la divinidad de Jesús, sino también un momento clave para preparar a los discípulos para lo que vendría. Jesús estaba a punto de enfrentar su sufrimiento y muerte en Jerusalén,
y este momento de gloria fue un anticipo de la resurrección. Para los discípulos, que pronto verían a su Maestro crucificado, esta experiencia sería una fuente de esperanza y recordatorio de que, aunque Jesús debía sufrir, su gloria final estaba asegurada. Después del evento, Jesús les ordenó a los discípulos que no dijeran a nadie lo que habían visto hasta después de su resurrección. Ellos no entendían completamente en ese momento lo que Jesús les estaba diciendo, pero obedecieron. Este evento permanecería en sus corazones como una revelación profunda de quién era Jesús realmente. La transfiguración también tiene un profundo significado teológico. Muestra que Jesús es la conexión entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, el cumplimiento de las promesas de Dios a través de la historia de Israel. Además, nos recuerda que la vida cristiana no es solo sufrimiento, sino que también está impregnada de momentos de gloria y esperanza. A través de Jesús, los creyentes pueden vislumbrar la gloria futura que les espera en el reino de Dios. Este evento es una invitación a los creyentes a escuchar a Jesús, tal como lo instruyó la voz celestial. En medio de las dificultades y pruebas de la vida, debemos recordar que Jesús no es solo un maestro o profeta más, sino el Hijo de Dios, lleno de gloria, poder y amor. La transfiguración sigue siendo un recordatorio de la gloria futura, que se revelará plenamente en el regreso de Cristo. Jesús fue un maestro excepcional, y uno de los métodos que más utilizaba para enseñar a las multitudes era a través de las parábolas. Estas son historias simples, llenas de símbolos y metáforas, pero con significados espirituales profundos. Las parábolas permitían a Jesús revelar los misterios del reino de Dios de una manera que los oyentes comunes pudieran comprender, pero también desafiaban a aquellos que se negaban a abrir sus corazones y mentes a su mensaje. Una de las primeras parábolas que Jesús contó fue la del sembrador. En esta historia, un sembrador salió a sembrar, y las semillas cayeron en diferentes tipos de terreno, junto al camino, en pedregales, entre espinos y en buena tierra. Solo las semillas que cayeron en buena tierra crecieron y dieron fruto. Jesús explicó que la semilla representaba la palabra de Dios, y los diferentes terrenos representaban los diferentes tipos de corazones de las personas. Algunos escuchan la palabra pero no la entienden. Otros la reciben con gozo, pero cuando enfrentan dificultades, la abandonan. Solo aquellos con corazones receptivos producen fruto en abundancia. La parábola del buen samaritano es otra de las más conocidas. En ella, Jesús cuenta la historia de un hombre que fue atacado por ladrones y dejado medio muerto en el camino. Varios religiosos pasaron junto a él sin ayudarlo, pero un samaritano, considerado enemigo de los judíos, se detuvo, lo atendió y lo llevó a un lugar seguro. Jesús utilizó esta historia para enseñar sobre el verdadero amor al prójimo, mostrando que el amor y la compasión trascienden las barreras raciales y religiosas. En la parábola de la perla de gran precio, Jesús comparó el reino de los cielos con un comerciante que, al encontrar una perla de valor incalculable, vendió todo lo que tenía para comprarla. Esta historia enseña que el reino de Dios es lo más valioso que una persona puede encontrar, y que vale la pena sacrificar todo lo demás para obtenerlo. El reino es una joya preciosa que supera en valor cualquier cosa en este mundo. Jesús también contó la parábola del Hijo Pródigo, una de las historias más conmovedoras sobre el amor y el perdón de Dios. En esta parábola, un joven exige su herencia a su padre y la derrocha en una vida de excesos. Cuando se queda sin nada, regresa a su padre con la esperanza de ser aceptado como un siervo. Sin embargo, el padre lo recibe con los brazos abiertos, lo perdona y celebra su regreso con una gran fiesta. Esta parábola es un retrato del amor incondicional de Dios, que siempre está dispuesto a perdonar a aquellos que se arrepienten y regresan a Él. Las parábolas de Jesús no solo eran lecciones morales, sino que también revelaban las verdades más profundas del reino de Dios. A través de ellas,
Jesús desafiaba a sus oyentes a reflexionar sobre sus vidas y su relación con Dios. Las parábolas invitaban a las personas a ver el mundo desde una perspectiva celestial, a entender que las cosas de este mundo no son lo más importante, sino que la verdadera riqueza y el verdadero propósito se encuentran en el reino de los cielos. Uno de los aspectos más impresionantes del ministerio de Jesús fue su poder para realizar milagros. Desde sanar a los enfermos hasta resucitar a los muertos, los milagros de Jesús no solo demostraban su poder divino, sino que también revelaban su profunda compasión por los sufrimientos humanos. Dondequiera que Jesús iba, las multitudes lo seguían, no solo para escuchar sus enseñanzas, sino también con la esperanza de ser sanadas de sus dolencias físicas y espirituales. Uno de los milagros de sanación más notables fue la curación de un leproso. En los tiempos de Jesús, la lepra era una enfermedad incurable y altamente contagiosa. Los leprosos eran marginados de la sociedad y debían vivir en aislamiento. Un día, un hombre con lepra se acercó a Jesús y le suplicó: «Señor, si quieres, puedes limpiarme». Jesús, movido por la compasión, extendió su mano, tocó al hombre y dijo: «Quiero, sé limpio». Al instante, el hombre fue sanado. Este milagro no solo sanó al hombre físicamente, sino que también lo restauró a la comunidad. Otro milagro notable fue la sanación de una mujer que sufría de un flujo de sangre durante 12 años. Esta mujer había gastado todo su dinero en médicos, pero su condición solo empeoraba. Al enterarse de que Jesús estaba cerca, decidió, con gran fe, acercarse a él en secreto y tocar su manto. «Si tan solo toco su manto, seré sanada», pensó. En el momento en que lo hizo, su hemorragia cesó. Jesús, sintiendo que había salido poder de él, se dio vuelta y le dijo: «Hija, tu fe te ha sanado». Este milagro destaca la importancia de la fe en la sanación. Quizás el milagro más impactante fue la resurrección de Lázaro. Jesús fue llamado para ayudar a su amigo Lázaro, que estaba gravemente enfermo, pero llegó 4 días después de su muerte. Las hermanas de Lázaro, Marta y María, estaban devastadas, pero Jesús les dijo que si creían, verían la gloria de Dios. De pie frente a la tumba de Lázaro, Jesús oró y luego gritó: «Lázaro, sal fuera». Ante los ojos atónitos de todos, Lázaro salió de la tumba, vivo. Este milagro fue una prueba indiscutible del poder de Jesús sobre la muerte y una anticipación de su propia resurrección. A través de sus milagros de sanación, Jesús mostró que el reino de Dios no solo se trataba de salvación espiritual, sino también de restauración física. Cada milagro era una señal de que el reino estaba invadiendo el mundo presente, trayendo sanidad, vida y esperanza. Además, los milagros demostraban el profundo amor de Jesús por aquellos que sufrían, mostrando que el corazón de Dios está lleno de compasión y misericordia. A medida que el ministerio de Jesús alcanzaba su punto culminante, llegó un evento que marcaría el comienzo de su última semana en la tierra: la entrada triunfal en Jerusalén. Este evento, conocido como el Domingo de Ramos, es uno de los más celebrados en la tradición cristiana, y fue un momento clave que anunció públicamente a Jesús como el Mesías esperado. Sin embargo, aunque la entrada de Jesús fue festiva, también estaba cargada de simbolismo y presagios de los eventos dramáticos que estaban por venir. Jesús y sus discípulos se dirigían a Jerusalén para la celebración de la Pascua. Antes de llegar a la ciudad, Jesús envió a 2 de sus discípulos a una aldea cercana, con instrucciones precisas para encontrar un burro atado con su cría. «Desatadlos y traédmelos», les dijo, y si alguien preguntaba debían decir: «El Señor los necesita». Esto cumplía una antigua profecía de Zacarías que decía: «He aquí, tu rey viene a ti, manso, y montado sobre un asno». El hecho de que Jesús eligiera un burro, en lugar de un caballo, para su entrada es significativo, ya que simbolizaba paz y humildad, no conquista militar. Cuando Jesús montó en el burro y comenzó su descenso hacia Jerusalén,
Las multitudes se reunieron rápidamente a su alrededor. La noticia de sus milagros y enseñanzas ya se había extendido, y muchos creían que este era el momento en que Jesús se revelaría como el Rey, que los liberaría de la opresión romana. Mientras avanzaba, la multitud extendía sus mantos y ramas de palma en el camino, gritando: «Hosana al Hijo de David! Bendito el que viene en el nombre del Señor. ¡Hosana en las alturas!». Estas exclamaciones eran un reconocimiento del linaje real de Jesús y una aclamación mesiánica. Sin embargo, aunque las multitudes aclamaban a Jesús como Rey, pocos comprendían la naturaleza de su reino. Ellos esperaban un líder militar que los liberara de la ocupación romana y restaurara el reino de Israel. Pero el reino que Jesús estaba estableciendo no era de este mundo. No era un reino de fuerza y violencia, sino de amor, justicia y paz. A medida que avanzaba por las calles de Jerusalén, Jesús sabía que su misión no era coronarse como rey terrenal, sino entregar su vida como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La entrada triunfal también reveló la división en las expectativas sobre Jesús. Mientras muchos lo aclamaban como el Mesías, los líderes religiosos lo veían como una amenaza creciente. Los fariseos y saduceos, que ya habían comenzado a conspirar contra él, se sintieron alarmados por la adoración pública que Jesús estaba recibiendo. Aunque ellos esperaban que un líder religioso respetara las tradiciones y la autoridad del templo, Jesús desafiaba abiertamente su autoridad con sus enseñanzas y actos de poder. Después de su entrada en la ciudad, Jesús se dirigió al templo. Lo que sucedió a continuación sería un acto profético, que revelaba su indignación por la corrupción que había infiltrado el lugar sagrado. Al entrar en el templo, vio a los cambistas y a los vendedores que se aprovechaban de los fieles que venían a adorar. Con ira, volcó las mesas y expulsó a los comerciantes, diciendo: «Mi casa será llamada casa de oración, pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones». Este acto de limpieza simbolizaba el juicio de Dios contra la hipocresía religiosa y el abuso espiritual. La entrada triunfal de Jesús en Jerusalén también estaba llena de ironía. Las mismas multitudes que lo aclamaban como rey el Domingo de Ramos, pronto serían las mismas que, influenciadas por los líderes religiosos, gritarían: «Crucifícalo», pocos días después. Este contraste nos recuerda lo volubles que pueden ser los corazones humanos cuando se enfrentan a la verdad. Jesús sabía que el camino que lo llevaría a la cruz comenzaba en ese momento de aparente triunfo. Aunque muchos de los que presenciaron la entrada de Jesús en Jerusalén no entendían plenamente lo que estaba ocurriendo, este evento cumplía el plan de Dios. Jesús estaba dispuesto a enfrentar el sufrimiento y la muerte, no por la gloria terrenal, sino por la salvación eterna de la humanidad. Su entrada en Jerusalén fue un acto consciente de entrega y obediencia al Padre, sabiendo que la cruz estaba al final de su camino. Finalmente, la entrada triunfal de Jesús es una lección sobre el verdadero liderazgo en el reino de Dios. Jesús no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Su reino no se basa en la fuerza o el poder, sino en el sacrificio y el amor. A través de su humilde entrada en Jerusalén, Jesús nos muestra que la verdadera grandeza se encuentra en la entrega y en el servicio a los demás. Una lección que sigue siendo relevante para los creyentes de hoy. En la víspera de su arresto y crucifixión, Jesús celebró la Pascua con sus discípulos en lo que sería conocido como la Última Cena. Este evento no solo marcó el fin de su tiempo con sus discípulos antes de su muerte, sino que también instituyó una nueva alianza entre Dios y su pueblo. La Última Cena fue un momento cargado de significado, tanto en su contexto histórico como en su profunda implicación teológica. La celebración de la Pascua era un momento significativo para los judíos, ya que conmemoraba la liberación de Israel de la esclavitud en Egipto. Durante esta cena, se recordaba cómo Dios había pasado por alto las casas de los israelitas durante la última plaga de Egipto.
cuando el ángel de la muerte mató a los primogénitos egipcios, pero perdonó a los hijos de Israel, que habían marcado sus puertas con la sangre de un cordero sacrificado. Este evento era un poderoso recordatorio del pacto de Dios con su pueblo y su liberación de la opresión. Jesús, consciente de lo que estaba a punto de suceder, utilizó esta celebración de la Pascua para revelar el nuevo pacto que se establecería a través de su propia sangre. Durante la cena tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio a sus discípulos, diciendo: «Tomad, comed, esto es mi cuerpo». Luego tomó una copa de vino, dio gracias y se la ofreció a sus discípulos, diciendo: «Bebed todos de ella, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados». Con estas palabras, Jesús estaba transformando el significado de la Pascua. Ahora, Él mismo se convertía en el Cordero de Dios, cuyo sacrificio liberaría a la humanidad del pecado y de la muerte eterna. Este momento fue impactante para los discípulos, que probablemente no comprendieron completamente el significado de las palabras de Jesús en ese momento. Sin embargo, más adelante, después de su muerte y resurrección, recordarían estas palabras como la institución de la Eucaristía, o la Cena del Señor, que los cristianos celebran hasta el día de hoy como un recordatorio de su sacrificio y de la nueva vida que ofrece. La última cena también fue un momento de gran intimidad y vulnerabilidad entre Jesús y sus discípulos. Sabía que estaba a punto de ser traicionado por uno de ellos, y aunque podría haber evitado la traición, eligió no hacerlo. Durante la cena Jesús dijo: «De cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar». Los discípulos, llenos de temor y confusión, comenzaron a preguntarse quién sería el traidor. Jesús sabía que sería Judas Iscariote, quien ya había hecho un trato con los líderes religiosos para entregar a Jesús por 30 monedas de plata. A pesar de esto, Jesús no lo condenó públicamente en ese momento, sino que permitió que los eventos siguieran su curso. Otro momento significativo durante la última cena fue cuando Jesús, el Maestro y Señor, tomó una toalla y comenzó a lavar los pies de sus discípulos. Este acto de servicio era algo que normalmente haría un siervo, pero Jesús, en su humildad, lo hizo como un ejemplo para ellos. «Si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies unos a otros», les dijo. Este acto no solo demostraba la importancia del servicio y la humildad en el reino de Dios, sino que también preparaba a los discípulos para la gran lección de amor que se mostraría en la cruz. Durante la cena, Jesús también habló extensamente con sus discípulos, dándoles enseñanzas finales y palabras de consuelo. Les prometió que, aunque Él se iría, no los dejaría solos. Les enviaría al Espíritu Santo, el Consolador, que estaría con ellos para siempre, y les recordaría todo lo que Él les había enseñado. También les habló del mandamiento más importante: «Un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros». Este llamado al amor mutuo sería la señal distintiva de los discípulos de Jesús en el mundo. A medida que la cena llegaba a su fin, Jesús y sus discípulos cantaron un himno y luego salieron al huerto de Getsemaní, donde Jesús pasaría sus últimas horas en agonía de oración antes de ser arrestado. Sabía que el tiempo de su sufrimiento estaba cerca, pero también sabía que este sacrificio sería el cumplimiento del plan de Dios para la redención de la humanidad. La última cena no fue solo una comida, sino una profunda declaración de la misión de Jesús y del nuevo pacto que Él estaba a punto de establecer con su sangre. Este evento sigue siendo central en la vida de los cristianos, que celebran la comunión como un recordatorio de la muerte y resurrección de Cristo, y de la esperanza de su regreso. Uno de los momentos más oscuros y dolorosos en la historia del Nuevo Testamento fue la traición de Judas Iscariote. Este evento no solo reveló la fragilidad de la naturaleza humana,
sino que también marcó el comienzo de la cadena de eventos que llevaría a la crucifixión de Jesús. Judas, uno de los 12 discípulos más cercanos a Jesús, fue el instrumento de esta traición, y aunque el plan de redención de Dios ya estaba establecido, el papel de Judas sigue siendo un enigma trágico y desconcertante. Judas Iscariote había sido llamado por Jesús para ser uno de sus discípulos. Como los otros 11, había visto de primera mano los milagros de Jesús, escuchado sus enseñanzas y experimentado su amor y compasión. Sin embargo, algo en el corazón de Judas comenzó a corromperse con el tiempo. La Escritura sugiere que Judas tenía una debilidad por el dinero, ya que era el tesorero del grupo y se menciona que robaba de la bolsa común. Esta codicia fue la puerta de entrada para que Satanás lo influenciara. Los líderes religiosos de Jerusalén, que ya estaban conspirando contra Jesús, vieron en Judas una oportunidad perfecta para arrestar a Jesús en secreto, lejos de las multitudes que lo seguían. Se acercaron a Judas y le ofrecieron 30 piezas de plata, una cantidad relativamente pequeña, para que les entregara a Jesús. Increíblemente, Judas aceptó la oferta. Este intercambio de dinero no solo revelaba la traición de Judas, sino también la disposición de los líderes religiosos a utilizar cualquier medio para deshacerse de Jesús. Durante la última cena, Jesús anunció que uno de sus discípulos lo traicionaría. Aunque no mencionó a Judas por nombre en ese momento, hizo un comentario críptico: «El que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar». Los discípulos, sorprendidos, comenzaron a preguntarse quién sería. Judas, fingiendo inocencia, también preguntó: «¿Soy yo, maestro?». Jesús le respondió: «Tú lo has dicho». A pesar de esta confrontación directa, Judas siguió adelante con su plan. Después de la cena, Jesús y sus discípulos fueron al huerto de Getsemaní, donde Jesús se retiró para orar. Mientras Jesús agonizaba en oración, pidiendo al Padre que, si fuera posible, le quitara el cáliz de sufrimiento que estaba a punto de enfrentar, Judas se dirigía a los líderes religiosos y a los soldados. Llegó al huerto, acompañado por una multitud armada con espadas y palos, y les dio una señal: «Aquel a quien yo besare, ese es. Prendedle». El beso, un símbolo de amor y afecto, fue utilizado por Judas como el acto definitivo de traición. Cuando Judas se acercó a Jesús y lo besó, Jesús le dijo: «Amigo, ¿a qué vienes?». Estas palabras son profundamente conmovedoras. A pesar de la traición, Jesús aún se dirigió a Judas como amigo, mostrando la profundidad de su amor y compasión, incluso en ese momento de dolor. Los soldados arrestaron a Jesús, y los discípulos, llenos de miedo, huyeron. La traición de Judas lo llevó a una desesperación total. Al darse cuenta de la gravedad de su acción, intentó devolver las 30 piezas de plata a los sacerdotes, diciendo: «He pecado entregando sangre inocente». Sin embargo, los líderes religiosos, habiendo logrado su objetivo, lo ignoraron. Judas, consumido por la culpa, arrojó las monedas en el templo y luego se quitó la vida. Su trágico final es un recordatorio del devastador poder del pecado y de las consecuencias de rechazar la misericordia de Dios. La traición de Judas también plantea preguntas difíciles sobre la naturaleza del libre albedrío y el plan de Dios. Aunque su traición fue un evento clave en la crucifixión de Jesús, ¿fue Judas responsable de sus acciones o simplemente estaba cumpliendo un papel predestinado? La Escritura nos muestra que, aunque Judas fue influenciado por Satanás, aún tomó una decisión consciente de traicionar a Jesús. Su historia nos recuerda que, aunque Dios tiene un plan soberano, los seres humanos son responsables de sus acciones y elecciones. En contraste con Judas, otros discípulos también fallaron en ese momento crítico, pero encontraron perdón y restauración. Pedro, por ejemplo, negó a Jesús 3 veces, pero luego fue restaurado por el amor y la gracia de Jesús. La diferencia radica en la respuesta al pecado. Mientras que Pedro se arrepintió y buscó el perdón de Dios,
Judas se hundió en la desesperación y el remordimiento sin buscar la reconciliación. Después de la traición de Judas en el huerto de Getsemaní, Jesús fue arrestado por una multitud de soldados y líderes religiosos. A partir de ese momento, comenzó un proceso de sufrimiento y humillación que lo llevaría eventualmente a la cruz. El arresto y juicio de Jesús es un evento crucial en el Nuevo Testamento, ya que revela la injusticia de los líderes religiosos de la época y la disposición de Jesús a someterse al plan de Dios para salvar a la humanidad. La primera parada de Jesús después de su arresto fue ante Anás, el suegro del sumo sacerdote Caifás. Anás había sido sumo sacerdote anteriormente y seguía teniendo mucha influencia en los asuntos religiosos. Aunque no se menciona mucho sobre este primer interrogatorio, es evidente que Anás estaba buscando maneras de incriminar a Jesús. Luego fue llevado a la casa de Caifás, donde los principales sacerdotes y los ancianos se habían reunido para llevar a cabo un juicio rápido y decisivo. El juicio ante el Sanedrín, el Consejo Judío, fue una farsa desde el principio. Los líderes religiosos ya habían decidido que Jesús debía morir, y solo buscaban una excusa legal para justificar su decisión. Trajeron testigos falsos que lo acusaron de blasfemia y de amenazar con destruir el templo. Sin embargo, sus testimonios eran contradictorios y no podían ponerse de acuerdo. Finalmente, el sumo sacerdote le preguntó directamente a Jesús: ¿Eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Jesús, sabiendo las consecuencias de su respuesta, declaró abiertamente: Yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo en las nubes del cielo. Esta confesión de su divinidad selló su destino. El sumo sacerdote rasgó sus vestiduras en señal de indignación y exclamó que Jesús había blasfemado, lo cual, según la ley judía, era un delito punible con la muerte. Los miembros del Sanedrín comenzaron a golpear a Jesús, escupirle y burlarse de él. Sin embargo, como los judíos no tenían la autoridad legal para ejecutar a nadie bajo la ocupación romana, llevaron a Jesús ante el gobernador romano, Poncio Pilato, con la esperanza de que él decretara la sentencia de muerte. Ante Pilato, los líderes religiosos cambiaron su acusación de blasfemia a una acusación política. Afirmaron que Jesús se había proclamado rey de los judíos, lo que podría interpretarse como una amenaza a la autoridad de Roma. Pilato, un hombre pragmático, estaba más interesado en mantener el orden que en los asuntos religiosos de los judíos, por lo que interrogó a Jesús sobre las acusaciones. Durante el interrogatorio, Jesús permaneció en gran parte en silencio, pero cuando Pilato le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús respondió: Tú lo dices. Pilato no encontró culpa en Jesús, y sabiendo que los líderes religiosos lo habían entregado por envidia, intentó liberarlo. Según la costumbre de la Pascua, se podía liberar a un prisionero, y Pilato ofreció al pueblo la opción de liberar a Jesús o a Barrabás, un notorio criminal. Sorprendentemente, influenciados por los líderes religiosos, la multitud pidió la liberación de Barrabás y exigió que Jesús fuera crucificado. A pesar de sus intentos de evitar la crucifixión, Pilato finalmente cedió a la presión de la multitud y al temor de una revuelta. Se lavó las manos en un gesto simbólico, declarando que no era responsable de la sangre de Jesús, y luego ordenó que Jesús fuera azotado y crucificado. Los soldados romanos llevaron a cabo la orden con brutalidad, azotando a Jesús con látigos que tenían trozos de metal y hueso incrustados en las correas. Luego lo vistieron con una túnica púrpura y le pusieron una corona de espinas en la cabeza, burlándose de él y diciendo: «Salve, Rey de los judíos». El juicio de Jesús fue un ejemplo claro de la corrupción e injusticia del sistema religioso y político de la época. Los líderes religiosos estaban más interesados en mantener su poder y autoridad que en buscar la verdad. Pilato, aunque reconocía la inocencia de Jesús, optó por preservar su propia posición y evitar un conflicto con el pueblo, en lugar de hacer justicia.
En medio de esta corrupción e injusticia, Jesús permaneció firme y silencioso, sabiendo que estaba cumpliendo la voluntad de su Padre Celestial. El juicio de Jesús también nos muestra cómo la humanidad, cuando se enfrenta a la verdad, a menudo elige rechazarla y aferrarse a sus propios deseos y prejuicios. A pesar de los milagros que Jesús había realizado y las enseñanzas que había dado, los líderes religiosos no estaban dispuestos a aceptar su identidad como el Hijo de Dios. Prefirieron eliminarlo antes que confrontar la verdad de su mensaje. Sin embargo, este juicio injusto también formaba parte del plan redentor de Dios. Jesús no estaba siendo arrastrado a su muerte por casualidad o por las decisiones de los hombres, sino que estaba entregándose voluntariamente como el sacrificio perfecto por los pecados de la humanidad. Lo que parecía una derrota en los ojos del mundo era, en realidad, el acto más grande de amor y redención en la historia de la humanidad. La crucifixión de Jesús es el evento central del Nuevo Testamento y de la fe cristiana. Es el momento en que Jesús, el Hijo de Dios, se entregó a sí mismo como sacrificio por los pecados de la humanidad, demostrando el amor insondable de Dios y cumpliendo las profecías del Antiguo Testamento. Este acto, aunque lleno de sufrimiento y agonía, es la piedra angular de la redención y la esperanza eterna para todos los que creen en Él. Después de ser azotado y burlado por los soldados romanos, Jesús fue llevado al lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera. Allí fue clavado en una cruz, un método de ejecución brutal que los romanos reservaban para los criminales más despreciados. Las manos y los pies de Jesús fueron perforados con clavos, y su cuerpo fue levantado en la cruz para que colgara en una posición que causaba una agonía indescriptible. La crucifixión no solo causaba un dolor físico intenso, sino que también era una forma de humillación pública. Jesús no fue crucificado solo. A su lado, colgaban dos criminales, uno a su derecha y otro a su izquierda. Mientras sufría en la cruz, los líderes religiosos, los soldados y los transeúntes se burlaban de él, diciendo: «Si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz». Incluso uno de los criminales crucificados junto a él se unió en la burla. Sin embargo, el otro criminal reconoció la inocencia de Jesús y le dijo: «Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino». Jesús, en medio de su sufrimiento, le respondió con palabras de esperanza: «De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso». Las horas que Jesús pasó en la cruz estuvieron llenas de agonía física y emocional. Alrededor del mediodía, el cielo se oscureció, y durante 3 horas hubo tinieblas sobre toda la tierra. Este oscuro silencio cósmico era un signo de la gravedad de lo que estaba ocurriendo. En ese momento, Jesús experimentaba la separación más profunda. El peso de los pecados de toda la humanidad caía sobre él. Y el juicio de Dios, que debía caer sobre el mundo, fue desviado hacia su propio Hijo. Uno de los momentos más conmovedores de la crucifixión fue cuando Jesús clamó en voz alta: Dios mío, ¿por qué me has desamparado?». Este grito, lleno de angustia, revela la profunda soledad y el abandono que Jesús sintió mientras cargaba con el pecado del mundo. Aunque había vivido en perfecta comunión con el Padre, en ese momento de sacrificio, experimentó la separación que el pecado trae. Este sufrimiento no solo era físico, sino también espiritual, ya que Jesús llevaba el castigo por el pecado de la humanidad. A pesar de todo el sufrimiento, Jesús permaneció en la cruz hasta el final. En su momento final, antes de morir, pronunció las palabras: «Consumado es». Estas palabras no eran solo un reconocimiento de que su vida terrenal estaba terminando, sino una declaración triunfante de que su obra redentora estaba completa. El plan de salvación, que Dios había diseñado desde antes de la creación del mundo, ahora se había cumplido. Jesús había pagado el precio total por los pecados de la humanidad. Después de pronunciar estas palabras, Jesús entregó su espíritu al Padre y murió.
En ese momento, varios eventos sobrenaturales ocurrieron. El velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo. La tierra tembló. Las rocas se partieron y las tumbas se abrieron. Estos signos confirmaban que la muerte de Jesús no era un acontecimiento común, sino el momento culminante de la historia redentora de Dios. La crucifixión de Jesús es el acto supremo de amor y sacrificio. Aunque Él no merecía la muerte, la soportó voluntariamente por amor a la humanidad. Su sangre derramada en la cruz es el precio que pagó por nuestros pecados, y su muerte abrió el camino para que todos pudieran reconciliarse con Dios. En la cruz, Jesús cumplió las palabras de Isaías, quien profetizó que el siervo sufriente fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. La crucifixión también nos recuerda la gravedad del pecado y el precio que se pagó para redimirnos. El sufrimiento de Jesús no fue en vano. Fue el medio por el cual se ofreció el perdón y la vida eterna a todos los que creen en Él. Aunque el mundo lo rechazó, su sacrificio abrió la puerta para que cualquiera que acepte su amor y gracia pueda tener una relación restaurada con Dios. A través de la crucifixión, Jesús mostró que el poder de Dios no reside en la fuerza militar ni en la conquista política, sino en la entrega sacrificial y el amor incondicional. La cruz, que era un símbolo de muerte y vergüenza, se convirtió en el símbolo de la victoria sobre el pecado y la muerte. Los creyentes hoy pueden mirar a la cruz no como un signo de derrota, sino como la manifestación del poder salvador de Dios. La resurrección de Jesús es el clímax de la historia del Nuevo Testamento. Es el evento que transformó el dolor de la crucifixión en una victoria triunfante sobre la muerte y el pecado. 3 días después de haber sido crucificado, Jesús resucitó de entre los muertos, demostrando que el poder de Dios es más grande que cualquier adversidad, incluso la muerte misma. El relato de la resurrección comienza temprano en la mañana del primer día de la semana, cuando un grupo de mujeres que seguían a Jesús fue al sepulcro con la intención de ungir su cuerpo. Al llegar, encontraron que la gran piedra que sellaba la entrada de la tumba había sido removida. Al entrar en la tumba, se sorprendieron al ver que el cuerpo de Jesús no estaba allí. En lugar de encontrar un cuerpo, se encontraron con 2 ángeles que les dijeron: ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Las mujeres, llenas de asombro y alegría, corrieron a contarles a los discípulos lo que habían visto. Sin embargo, los discípulos no les creyeron al principio. Pedro y Juan corrieron al sepulcro para comprobar por sí mismos, y al ver la tumba vacía, comenzaron a darse cuenta de que algo extraordinario había sucedido. Jesús había vencido a la muerte. Más tarde, Jesús se apareció a María Magdalena en el jardín cerca del sepulcro. Al principio, ella no lo reconoció y pensó que era el jardinero, pero cuando Jesús la llamó por su nombre, ella se dio cuenta de que estaba ante su Maestro resucitado. Este encuentro personal con el Jesús resucitado cambió para siempre la vida de María Magdalena y de los demás discípulos. Ese mismo día, Jesús se apareció a 2 discípulos que viajaban a una aldea llamada Emaús. Aunque caminó con ellos y les habló sobre las Escrituras, ellos no lo reconocieron hasta que se sentaron a la mesa con él y partió el pan. En ese momento, sus ojos se abrieron y se dieron cuenta de que era Jesús. Este encuentro también transformó sus vidas y confirmó que las profecías del Antiguo Testamento se habían cumplido en la resurrección de Jesús. A lo largo de los días siguientes, Jesús se apareció a varios de sus discípulos en diferentes momentos, dándoles pruebas irrefutables de que estaba vivo. Uno de los encuentros más impactantes fue con Tomás, quien no había estado presente en las primeras apariciones y se negó a creer que Jesús había resucitado
a menos que pudiera ver y tocar sus heridas. Cuando Jesús se le apareció y le mostró las cicatrices de la crucifixión, Tomás exclamó, «Señor mío y Dios mío». Jesús respondió, «Porque me has visto, has creído. Bienaventurados los que no vieron y creyeron». La resurrección de Jesús no fue solo un evento milagroso, sino que también tiene profundas implicaciones teológicas. A través de su resurrección, Jesús confirmó su identidad como el Hijo de Dios y el Mesías prometido. La resurrección es la prueba definitiva de que la muerte no tiene poder sobre él y de que su sacrificio en la cruz fue suficiente para redimir a la humanidad. Como dijo el apóstol Pablo, si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Pero ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron. Además, la resurrección de Jesús asegura la promesa de la vida eterna para todos los creyentes. Así como Jesús resucitó, aquellos que creen en Él también serán resucitados y tendrán vida eterna con Dios. La muerte ya no es el fin, sino el comienzo de una nueva vida en la presencia de Dios. La resurrección es la garantía de la victoria final sobre el pecado y la muerte. Jesús, al resucitar, también dio a sus discípulos una misión clara. Antes de ascender al cielo, les dijo, «Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo». Esta gran comisión les encargaba llevar el mensaje del Evangelio al mundo entero, proclamando que Jesús había resucitado y ofreciendo la esperanza de la salvación a todos los que creyeran en Él. La resurrección de Jesús sigue siendo el fundamento de la fe cristiana. Es la fuente de esperanza para todos los creyentes, ya que asegura que, aunque enfrentemos dificultades y sufrimientos en esta vida, hay una esperanza segura de vida eterna en la presencia de Dios. La tumba vacía es un recordatorio de que el poder de Dios no tiene límites y que a través de Jesús hemos sido reconciliados con el Padre y tenemos la promesa de una vida nueva y eterna. Después de la resurrección, Jesús no desapareció de inmediato hacia el cielo. En lugar de eso, durante un período de 40 días, se apareció a sus discípulos y a otros seguidores, mostrándoles que había resucitado verdaderamente y que la muerte había sido vencida. Estas apariciones no solo fueron una prueba tangible de su resurrección, sino también momentos de enseñanza y preparación para la misión que sus discípulos llevarían a cabo después de su partida. Una de las primeras apariciones ocurrió en la mañana del día de su resurrección, cuando Jesús se apareció a María Magdalena en el jardín cerca del sepulcro. María estaba desconsolada porque creía que el cuerpo de Jesús había sido robado, pero cuando lo vio, no lo reconoció de inmediato. Solo cuando Jesús la llamó por su nombre, ella se dio cuenta de que estaba ante su Señor resucitado. Este encuentro es profundamente personal y nos recuerda que Jesús conoce a cada uno de sus seguidores por su nombre. Ese mismo día, Jesús se apareció a 2 discípulos en el camino a Emaús. Estos 2 seguidores estaban profundamente desanimados por los acontecimientos de la crucifixión y no entendían cómo Jesús, a quien creían que era el Mesías, había sido condenado a muerte. Mientras caminaban y hablaban, Jesús se les unió, aunque ellos no lo reconocieron. A lo largo del camino, Jesús les explicó cómo las Escrituras del Antiguo Testamento señalaban que el Mesías debía sufrir y morir antes de entrar en su gloria. Al llegar a Emaús, Jesús compartió una comida con ellos, y en el momento en que partió el pan, sus ojos fueron abiertos y lo reconocieron. Luego, Jesús desapareció de su vista, y los discípulos, llenos de alegría, regresaron a Jerusalén para contarles a los otros lo que habían experimentado. Las apariciones de Jesús continuaron, y una de las más impactantes fue a sus discípulos reunidos en una habitación con las puertas cerradas por temor a los líderes religiosos. Jesús se apareció en medio de ellos y les dijo, «Paz a vosotros». Mostró sus manos y su costado como prueba de que era realmente Él. Los discípulos se llenaron de alegría al ver a su Señor resucitado. En este encuentro, Jesús sopló sobre ellos y les dijo,
recibid el Espíritu Santo, preparándolos para la misión que tendrían después de su ascensión. Sin embargo, uno de los discípulos, Tomás, no estaba presente en esa primera aparición, y cuando los otros le contaron lo que había sucedido, no les creyó. Tomás, apodado el Incrédulo, declaró que no creería a menos que pudiera ver y tocar las heridas de Jesús. 8 días después, Jesús se apareció nuevamente a sus discípulos, y esta vez, Tomás estaba presente. Jesús le invitó a tocar sus manos y su costado, y Tomás, lleno de asombro y reverencia, exclamó: «Señor mío y Dios mío». A lo que Jesús respondió: «Porque me has visto, has creído. Bienaventurados los que no vieron y creyeron». Este encuentro destaca la importancia de la fe y cómo Jesús nos llama a creer en Él, incluso cuando no lo hemos visto con nuestros propios ojos. Otra aparición importante ocurrió en el mar de Galilea. Pedro, junto con algunos de los otros discípulos, había regresado a su antiguo oficio de pescador. Pasaron toda la noche sin pescar nada, pero al amanecer, Jesús se les apareció en la orilla, aunque ellos no lo reconocieron al principio. Jesús les dijo que lanzaran la red al otro lado del barco, y cuando lo hicieron, la red se llenó de tantos peces que no podían sacarla del agua. En ese momento, Juan reconoció que era el Señor, y Pedro, lleno de emoción, se lanzó al agua para llegar a Jesús lo más rápido posible. Al llegar a la orilla, encontraron a Jesús preparando un desayuno de pan y pescado para ellos. Este encuentro no solo reafirmó la resurrección de Jesús, sino que también fue un momento de restauración para Pedro, quien había negado a Jesús 3 veces antes de su crucifixión. Después del desayuno, Jesús le preguntó a Pedro 3 veces: «Simón, hijo de Jonás, ¿me amas?». Cada vez que Pedro respondía afirmativamente, Jesús le decía: «Apacienta mis ovejas». Con esta conversación, Jesús restauró a Pedro y le encargó el liderazgo del futuro de la iglesia. Pedro, quien había fallado trágicamente al negar a Jesús, ahora era reafirmado y comisionado para cuidar del rebaño de Jesús. Este acto de gracia y restauración es un poderoso recordatorio del amor incondicional de Jesús y su disposición a perdonar y restaurar a aquellos que se arrepienten. Las apariciones de Jesús continuaron, y en una ocasión se apareció a más de 500 personas al mismo tiempo. Esto proporcionó un testimonio abrumador de la veracidad de su resurrección. Los testigos de estas apariciones serían los primeros en llevar el mensaje del Evangelio al mundo, anunciando que Jesús no solo había muerto por los pecados de la humanidad, sino que también había resucitado, trayendo vida y esperanza a todos los que creyeran en Él. Las apariciones de Jesús después de su resurrección fueron momentos cruciales para cimentar la fe de sus discípulos y preparar el camino para la expansión del cristianismo. Cada aparición no solo confirmó la realidad de su resurrección, sino que también proporcionó instrucciones claras y una misión para sus seguidores. Jesús no solo se mostró como el Señor resucitado, sino que también les enseñó a sus discípulos, que ahora eran los encargados de llevar su mensaje de salvación al mundo. Uno de los momentos más significativos después de la resurrección de Jesús fue cuando les dio a sus discípulos lo que conocemos como la Gran Comisión. Este mandato final no solo estableció el propósito central de la Iglesia, sino que también marcó el comienzo de una nueva era en la que el mensaje del Evangelio sería llevado a todas las naciones. La Gran Comisión no fue solo una tarea para los primeros discípulos, sino una misión que sigue siendo el corazón del cristianismo hasta el día de hoy. Después de haberse aparecido varias veces a sus discípulos y otros seguidores, Jesús los llevó a una montaña en Galilea. Allí, en ese lugar tranquilo, pronunció sus últimas palabras antes de ascender al cielo. Les dijo: «Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días,
hasta el fin del mundo. La primera parte de esta comisión resalta la autoridad absoluta de Jesús. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, declaró. Con esto, Jesús no solo afirmaba su poder sobre la creación, sino también su derecho a ser adorado y obedecido por todas las naciones. Esta autoridad no era una nueva adquisición, sino la confirmación de su poder como el Hijo de Dios, que ahora había vencido al pecado y a la muerte. El mandato de «Id y haced discípulos a todas las naciones» fue un llamado radical. Hasta ese momento, el mensaje del Evangelio se había centrado en Israel, pero ahora Jesús estaba abriendo las puertas del reino de Dios a todas las personas, sin importar su origen o nación. Este fue un cambio significativo, ya que ahora los discípulos estaban encargados de llevar el mensaje de Jesús a todos los rincones del mundo. No era solo una invitación a predicar, sino a hacer discípulos, personas comprometidas que seguirían a Jesús y vivirían de acuerdo con sus enseñanzas. El bautismo también fue parte integral de esta comisión. Jesús les dijo a sus discípulos que bautizaran a los nuevos creyentes en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Este acto de bautismo no solo simbolizaba el arrepentimiento y la purificación del pecado, sino también la inclusión en la comunidad del reino de Dios. El bautismo era una declaración pública de fe y una señal de la nueva vida que los creyentes recibirían a través del poder del Espíritu Santo. Jesús también les encargó enseñarles que guarden todas las cosas que os he mandado. La misión de la Iglesia no se limitaba a ganar nuevos conversos, sino a instruirlos en las enseñanzas de Jesús y ayudarlos a vivir de acuerdo con los valores del reino de Dios. Los discípulos no solo debían ser predicadores, sino también maestros, guiando a los nuevos creyentes a una vida de obediencia y fidelidad a las enseñanzas de Jesús. Este mandato subraya la importancia del discipulado continuo en la vida cristiana. Finalmente, Jesús les dio una promesa reconfortante. He aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Aunque Jesús estaba a punto de ascender al cielo, les aseguró que no estarían solos. A través del Espíritu Santo, Jesús estaría presente con ellos, guiándolos, fortaleciendo su fe y dándoles poder para cumplir su misión. Esta promesa de la presencia constante de Jesús fue una fuente de consuelo y fortaleza para los primeros discípulos, y sigue siéndolo para los creyentes de hoy. La Gran Comisión no solo fue una tarea para los discípulos, sino un llamado a todos los cristianos a lo largo de los siglos. La Iglesia ha sido comisionada para llevar el mensaje de salvación a todas las naciones, compartiendo el Evangelio, bautizando a los nuevos creyentes y enseñándoles a seguir a Jesús. Este mandato sigue siendo el corazón de la misión cristiana en el mundo, y es un recordatorio de que la obra de Jesús no terminó con su resurrección, sino que continúa a través de su Iglesia. Además, la Gran Comisión nos recuerda que el Evangelio no es solo para un grupo selecto de personas, sino para todas las naciones y culturas. La Iglesia está llamada a cruzar fronteras y barreras para compartir el amor de Dios con todos, sin importar su raza, lengua o posición social. Este llamado universal refleja el amor inclusivo de Dios, que desea que todos vengan a conocerlo y experimentar la vida abundante que ofrece a través de Jesucristo. Después de haber dado la gran comisión a sus discípulos, Jesús los llevó a las afueras de Jerusalén, al Monte de los Olivos. Allí, en ese lugar sagrado, ocurrió uno de los momentos más impresionantes y significativos del Nuevo Testamento: la ascensión de Jesús al cielo. La ascensión no solo marcó el final de su ministerio terrenal, sino que también fue el comienzo de su reinado celestial y la promesa de su retorno futuro. En su última conversación con sus discípulos antes de la ascensión, Jesús les recordó que debían permanecer en Jerusalén hasta que recibieran el don del Espíritu Santo. Les dijo: «Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria
y hasta lo último de la tierra. Esta promesa del Espíritu Santo sería clave para el éxito de la misión que Jesús les había encomendado. A través del poder del Espíritu, los discípulos serían capacitados para llevar el mensaje del Evangelio más allá de las fronteras de Israel. Después de decir estas palabras, algo extraordinario sucedió. Mientras los discípulos lo miraban, Jesús comenzó a elevarse hacia el cielo. No fue un acto repentino, sino un momento gradual en el que los discípulos pudieron ver cómo su Maestro, a quien habían seguido durante 3 años, ascendía hasta desaparecer en una nube. Los discípulos, asombrados y quizás un poco desconcertados, se quedaron mirando al cielo, tratando de comprender lo que acababan de presenciar. Mientras los discípulos seguían mirando al cielo, 2 hombres vestidos de blanco, que eran ángeles, se les aparecieron y les dijeron: «Varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo». Con estas palabras, los ángeles no solo confirmaron la ascensión de Jesús, sino que también anunciaron su futura segunda venida. La ascensión no fue el final de la historia. Jesús regresaría en gloria para establecer su reino en la tierra. La ascensión de Jesús fue un evento cargado de significado. En primer lugar, marcó su regreso a la gloria que había dejado temporalmente cuando se encarnó como hombre. Como dice el apóstol Pablo en su carta a los Filipenses, Jesús se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, pero después de su muerte y resurrección, fue exaltado hasta lo sumo. La ascensión es la culminación de su obra redentora, donde Jesús fue glorificado y entronizado a la diestra del Padre. Además, la ascensión también marcó el comienzo de una nueva era en la que Jesús intercede por sus seguidores como sumo sacerdote en el cielo. En su carta a los Hebreos, el apóstol Pablo describe a Jesús como nuestro sumo sacerdote, que intercede continuamente por nosotros ante el Padre. Esto significa que, aunque Jesús ya no está físicamente presente en la tierra, su obra a favor de los creyentes continúa en el cielo. Él está en constante intercesión por nosotros, defendiendo nuestra causa y garantizando nuestra salvación. Otro aspecto significativo de la ascensión es que preparó el camino para la venida del Espíritu Santo. En varias ocasiones, Jesús les había dicho a sus discípulos que era necesario que Él se fuera para que el Espíritu Santo pudiera venir. El Espíritu sería el consolador y el que guiaría a los creyentes a toda la verdad. La ascensión de Jesús fue, por lo tanto, el preludio del día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos y los empoderó para llevar el mensaje del Evangelio al mundo. La ascensión también tiene un profundo significado escatológico, ya que nos recuerda que Jesús volverá. Los ángeles les dijeron claramente a los discípulos que Jesús regresaría de la misma manera en que se fue. Este regreso, conocido como la segunda venida, es una de las grandes esperanzas del cristianismo. Los creyentes esperan el día en que Jesús volverá para establecer su reino en la tierra, juzgar al mundo y traer la restauración final de todas las cosas. La ascensión, por lo tanto, no solo nos señala hacia el pasado y la obra redentora de Jesús, sino también hacia el futuro y la esperanza de su retorno. Para los discípulos, la ascensión de Jesús fue tanto un momento de despedida como un nuevo comienzo. Aunque ya no tendrían a Jesús físicamente con ellos, sabían que su Señor estaba reinando en el cielo y que recibirían el poder del Espíritu Santo para cumplir la misión que Él les había dado. Con esa confianza, regresaron a Jerusalén con alegría, listos para el próximo capítulo de la historia del Evangelio. La ascensión de Jesús también nos desafía a nosotros, como creyentes, a vivir con una perspectiva eterna. Así como los discípulos fueron llamados a no quedarse mirando al cielo, sino a actuar y llevar el mensaje de Jesús al mundo. Nosotros también somos llamados a vivir con un propósito y a compartir el Evangelio con aquellos que nos rodean. Sabemos que Jesús está reinando en el cielo, intercediendo por nosotros,
y que un día volverá para establecer su reino en la tierra. Mientras esperamos su retorno, debemos estar comprometidos con su misión, confiando en su presencia constante y en el poder del Espíritu Santo. El evento que marcó el comienzo de la Iglesia y el cumplimiento de la promesa de Jesús fue el día de Pentecostés, registrado en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Este acontecimiento transformador no solo cambió a los discípulos, sino que también inauguró una nueva era en la que el Espíritu Santo habitaría en los creyentes, empoderándolos para llevar el mensaje del Evangelio a todas las naciones. Pentecostés era una fiesta judía que se celebraba 50 días después de la Pascua. En ese día, los discípulos estaban reunidos en un aposento alto en Jerusalén, obedeciendo las instrucciones de Jesús de esperar la promesa del Espíritu Santo. De repente, un sonido como de un viento recio llenó toda la casa donde estaban, y lenguas de fuego se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otros idiomas, según el Espíritu les daba que hablasen. Este fenómeno atrajo la atención de la multitud que estaba en Jerusalén para la fiesta. Gente de diversas partes del mundo, que hablaban diferentes lenguas, se maravilló al escuchar a los discípulos hablando en sus propios idiomas. Algunos se preguntaban qué significaba todo esto, mientras que otros, con escepticismo, se burlaban y decían que los discípulos estaban borrachos. Fue en ese momento que Pedro, lleno del Espíritu Santo, se levantó y comenzó a predicar. Explicó que lo que estaba ocurriendo era el cumplimiento de la profecía de Joel, quien había predicho que Dios derramaría su Espíritu sobre toda carne en los últimos días. Pedro les habló acerca de Jesús, a quien habían crucificado, pero que Dios había resucitado de entre los muertos. Les declaró que Jesús era el Mesías prometido y que ahora estaba exaltado a la diestra de Dios. Al escuchar esto, muchos de los que estaban presentes quedaron compungidos de corazón y preguntaron, ¿qué haremos? Pedro les respondió, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ese día, alrededor de 3,000 personas aceptaron el mensaje de Pedro, se arrepintieron y fueron bautizadas. Este fue el nacimiento de la Iglesia, y a partir de ese momento, los seguidores de Jesús comenzaron a reunirse, a orar juntos, a partir el pan y a compartir todas las cosas en común. El día de Pentecostés marcó un cambio radical en los discípulos. Antes de este evento, ellos habían estado llenos de miedo y confusión, no sabiendo exactamente cómo proceder después de la ascensión de Jesús. Pero después de recibir el Espíritu Santo, fueron transformados en líderes valientes y poderosos, listos para llevar el mensaje del Evangelio hasta los confines de la tierra. El Espíritu no solo les dio poder para predicar y realizar milagros, sino que también los guió en sabiduría y discernimiento mientras enfrentaban persecuciones y desafíos. Pentecostés también tiene un significado profundo en la teología cristiana. Representa el cumplimiento de la promesa de Dios de habitar en medio de su pueblo, no en un templo físico, sino en los corazones de los creyentes. A partir de este momento, el Espíritu Santo no solo estaría con ellos, sino en ellos, guiándolos y transformándolos en la imagen de Cristo. Este derramamiento del Espíritu fue el comienzo de la expansión del Evangelio a todas las naciones, cumpliendo la misión que Jesús les había encomendado. El poder del Espíritu Santo también se manifestó en los milagros que los apóstoles comenzaron a realizar. Pedro y Juan, por ejemplo, sanaron a un hombre cojo en la puerta del templo, lo que atrajo una gran multitud y les dio la oportunidad de predicar el Evangelio. A medida que la iglesia crecía, los apóstoles continuaron proclamando el Evangelio con valentía, a pesar de la oposición de los líderes religiosos y las amenazas de persecución. El Espíritu Santo no solo capacitó a los apóstoles para realizar milagros y predicar con poder, sino que también fue la fuerza unificadora detrás de la iglesia primitiva. Los creyentes compartían todas las cosas en común,
cuidaban de los necesitados y se reunían regularmente para la oración y la adoración. El Espíritu Santo era el que guiaba y dirigía a la iglesia, ayudándola a navegar los desafíos internos y externos, mientras continuaba creciendo y expandiéndose. El día de Pentecostés sigue siendo un recordatorio de la presencia constante del Espíritu Santo en la vida de los creyentes. El Espíritu sigue empoderando a los cristianos hoy, dándoles el poder para vivir vidas transformadas y para compartir el Evangelio con el mundo. Así como los discípulos fueron enviados al mundo con el poder del Espíritu. Los creyentes de hoy son llamados a continuar esa misión, sabiendo que no están solos, sino que el Espíritu de Dios está con ellos. Pentecostés es el recordatorio de que Dios cumple sus promesas. A través del Espíritu Santo, los creyentes tienen acceso a la presencia y el poder de Dios en sus vidas cotidianas. Este evento histórico sigue siendo una fuente de inspiración y fortaleza para los cristianos de todo el mundo, que son llamados a ser testigos de Jesús, confiando en el poder del Espíritu para llevar a cabo la misión que se les ha encomendado. Gracias por haber visto este video sobre los momentos más importantes del Nuevo Testamento. Esperamos que haya sido de gran bendición para tu vida. Si te ha gustado, no olvides darle like y compartirlo con tus amigos y seres queridos para que también puedan ser inspirados por esta poderosa historia. No te pierdas más contenido como este. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para estar al tanto de nuestras próximas publicaciones. Hasta la próxima y que Dios te bendiga.